Muy buenos amigos, estamos ya en la recta final del año, a 2-3 días de acabar el 2024 y el día de hoy vemos a Bitcoin bastante cerca de los $94,000. Antes de comenzar, espero todos se la estén pasando muy bien en estas fechas festivas. Espero que no solamente se estén centrando en los gráficos, sino también aprovechen un poco de la vida. Pero ahora sí vamos a lo que venimos, que es analizar un poco Bitcoin, ya que a lo largo de una semana aproximadamente no ha habido video. Aún así he estado intentando actualizar un poco por el canal que tenemos en Telegram, que es totalmente gratis, pero no hemos tenido un análisis más a profundidad como lo hacemos normalmente aquí en YouTube. Como sabemos, el precio de Bitcoin se ha mantenido en un rango el cual ha durado un poco de tiempo. Me puedo pasar a este otro gráfico. Vemos como el precio solamente ha estado rondando desde uno de los puntos más bajos por los $93,000 hasta cerca de los 100,000. Hemos visto que ha rozado los 100,000, llegando a los $99,000, pero se ha mantenido solo ahí, haciendo un rango o una especie de rango por debajo de la media de 180 y de la de 53 periodos, lo cual podría mostrarnos un patrón de desplome o un patrón de caída dentro de esta temporalidad. Aún así, ayer yo les estaba comentando en el canal de Telegram que les menciono que Bitcoin estaba generando un patrón alcista, ¿ok? Estaba generando un patrón de entrada. Se los había marcado de hecho de esta manera, que a partir de, bueno, los 94, $95,000 que se encontraba el día de ayer, había una probabilidad de continuar subiendo. ¿Qué vemos el día de hoy? Pues prácticamente no ha pasado nada, el precio no ha logrado subir. Vemos que intentó hacer un movimiento cerca de los $96,000, pero hoy nuevamente ha tenido un retroceso a los 94,000, es decir, ha tenido una fluctuación de $2,000. Sin embargo, no ha habido nada interesante en estos días y bueno, sabemos también que ayer fue sábado y estamos en pleno fin de año, por lo cual el volumen es más bajo aún, y es por lo cual también vamos a analizarlo para poder tener claro lo que pueda estar sucediendo iniciando el 2025. Vamos a comenzar primeramente aquí de este lado viendo lo que es la capitalización y el volumen. Notamos que la capitalización está en 1.85 trillones. Desde el día de ayer ha disminuido muy poco. Vemos aquí una disminución de cerca de 1%, un poco más. Y en cuanto al volumen, este ha disminuido más, alcanzando los 24 billones en volumen. Es decir, actualmente hay muy pocas transacciones y lo que vemos que está intentando dominar son las ventas. Pero también lo que podemos determinar es de que este tipo de movimientos es de el retail, ¿ok? Es de los traders pequeños, los que mueven pocas cantidades, y bueno, vemos que logran mover el mercado, pero no es tanto como para poder tomarle importancia. Por lo cual vamos a ver algunos más datos, pero antes te recuerdo que no olvides dejar ese like, presiona ese botón para apoyar al canal y podamos continuar subiendo videos diariamente, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver, después de analizar lo que es el volumen y la capitalización, notando que tenemos un patrón con poco movimiento, podemos ver más datos como es la liquidez del mercado. En este caso a Bitcoin, nosotros nos podemos centrar en Bitcoin y podemos ver que la liquidez se extiende por la parte baja cerca de los $92,000. Vemos que este punto es un precio importante, los $92,000 actualmente, esto a corto plazo sobre la liquidez que se ha acumulado en los últimos 7 días. Podríamos estar notando de que hay interés de personas que creen que el precio va a subir, pero también podemos notar un poco de volumen por parte de los shorts o los que van operando hacia la baja, los que creen que el precio va a seguir desplomándose. Aún así es importante detectar o ver que a pesar de eso, en los últimos días, pues por ser fin de año, por ser fiestas, lo que es el volumen, lo que son las transacciones han disminuido, es decir, operaciones se han cerrado. Yo creo que manualmente hubo movimientos en estos últimos días, lo cual podría implicar por qué el apalancamiento ha disminuido. Vemos en este punto que de igual manera en Bitcoin, en un plazo de 30 días, la liquidez solamente llega a alcanzar cerca de los $91,000, que prácticamente son $2,000, $3,000 por debajo del precio actual en el que nos encontramos, y la liquidez por la parte alta de los shorts sigue abierta, sigue un poco más amplia, pero no tan acumulada en un solo punto, por lo cual podemos distinguir que el apalancamiento es variable y vemos que hay apalancamiento bajo, esto por obvias razones, porque estamos dentro de una tendencia alcista de lo que es Bitcoin en un gráfico semanal. Esto ya lo he explicado, seguimos dentro de una tendencia alcista, por ende los traders no se están sobreapalancando a pesar de estar operando shorts, lo cual pues está bien, ¿no? Ahora en este gráfico, por ejemplo, en un gráfico semanal, muchos comienzan a tener miedo, el miedo se huele, se logra sentir en el mercado, y les vuelvo a repetir algo que siempre lo vuelvo a decir y siempre lo vuelvo a decir, que este tipo de retrocesos son para eso, para causar miedo y para hacer creer a todos que el precio ahora sí se va a desplomar y que se acabó el bull, que todo fue una estafa, etcétera, etcétera, lo mismo de todos los años. Pero mucho ojo amigos, mucho ojo, porque este tipo de retrocesos son los que no se aprovechan, y nuevamente cuando el precio ya subió, cuando ya esté por 110, $120,000, van a volver a estar preguntando que cuándo va a ser el próximo retroceso para ahora sí comprar, cuando
el día de hoy lo tienen prácticamente por debajo de los $94,000, que los $94,000 dentro de un gráfico diario, ojo, un gráfico diario no semanal, dentro de esta temporalidad el gráfico diario es un buen precio de entrada. Quizá no sea el mejor porque, como les menciono, hay un poco más de liquidez cerca de los $91,000, pero a pesar de ello podría llegar a ser un buen precio de compra para intentar hacer trade durante los siguientes 15 días, es decir, para ir cerrando de aquí a 15 de enero o por el 20 de enero aproximadamente. Ok, y en cuanto a lo que comenté ayer en el grupo, en el canal de Telegram, perdón, el patrón hasta el día de hoy puede continuar siendo alcista. Hoy no tenemos un patrón alcista como el que se estaba comenzando a dar el día de ayer, pero simplemente el volumen es bajo, por lo cual no podemos estar esperando como tal un desplome demasiado rápido porque podríamos llegar a darnos cuenta, y lo único que se generaría realmente sería volatilidad. Y en cuanto a un movimiento alcista, es decir, si el precio comienza a subir a partir del punto actual, podría generarse euforia y podría ser que Bitcoin nuevamente vuelva a alcanzar los $100,000. Nosotros, al tener una zona con muy poco volumen, con muy pocas transacciones, estamos notando de que no se está vendiendo en gran cantidad, por lo cual si aquí desean vender, las ballenas podrían generar un movimiento solamente bajista, ir a liquidar las zonas que ya vimos no tan bajas por los $93,000, y posteriormente a ello el precio recuperarse y comenzar a subir. Pero eso sí, hay que tener bastante cuidado. Nosotros podemos notar en el gráfico diario, por ejemplo, que el precio de Bitcoin también ya ha tenido varios intentos, bueno, alcanzando esta misma zona, este mismo precio por los $93,000, $92,000, y lo ha intentado en 1, 2, 3, 4 y casi 5 ocasiones, y esto puede ser un poco riesgoso también. Nosotros conocemos que cuando va el precio intentando muchas veces ya sea romper un soporte, una resistencia, que en este caso sería el soporte, y en algún momento lo llega a romper, y lo llega a romper con fuerza, por lo cual aquí es momento prácticamente hoy 29 de diciembre de tomar decisiones. Pero como les menciono, bueno, en este punto nosotros tenemos en el diario un movimiento que ha ido perdiendo fuerza alcista evidentemente, y ha caído, sin embargo también ha ido perdiendo la fuerza en esta caída, y aquí es cuestión de decidir, tan fácil como eso, si comprar, si eres de las personas que decide comprar o prefiere quedarse fuera del movimiento. En todo caso, vender yo no lo veo como una opción. Si tú ya vas comprado, llegaste a comprar por los 94 o 98, bueno, sabemos que ya son precios más riesgosos, no creo que sea buena idea vender porque podrías quedarte fuera del movimiento. Esto yo ya lo he repetido anteriormente, pero al final de cuentas eres libre. En mi caso yo voy dentro, yo les soy honesto, yo voy dentro del movimiento, y si Bitcoin se desploma a partir de este punto, en temporalidades altas como es gráfico semanal o mensual, pues prácticamente no perdería, porque a pesar de este último desplome, por así decirse, sigo estando en ganancias, pero sí que me he incorporado en un gráfico diario, y ahí sí que me quedaría atorado. Si es que el precio de aquí ya no sube, si a partir de este punto se desploma, yo sí me quedaría atorado, y pues ni modo, es parte del proceso. Pero yo confío que Bitcoin va a comenzar a recuperarse muy probablemente esta semana. Ya esta semana debe de ser la decisiva. Estamos hablando de hoy al 3-4 de enero del 2025. Y en cuanto a las criptomonedas, vemos un movimiento de igual manera de retroceso. Vemos que no está queriendo subir. Vamos a buscar aquí el Total 2. Ayer pareciera que se estaba reincorporando nuevamente el precio, y bueno, vemos que no. Vimos que estaba generando un patrón de entrada, hizo un mechazo, un rebote, pero ha perdido la fuerza por lo mismo, de que estamos en fiestas. No hay tanto interés por ahora en el mercado, las personas no están tradeando, pero en cuanto termine esto, en cuanto termine estas fechas, prácticamente el precio debería de estar haciendo un movimiento alcista. Recordemos que lo único que podría estar sucediendo por la parte de baja sería un movimiento de liquidaciones. Hoy, por ejemplo, podemos ver y actualizar que las posiciones en long están incrementando. Justamente hoy, 29 de diciembre, estas posiciones se han incrementado debido al patrón que se está formando, que nosotros, o al menos yo, venía viendo desde el día de ayer, y que he recalcado que el precio de compra es por debajo de los 94,000, ok, por si alguien quiere decir aquí que estoy diciendo que compren en los 95, 96, no, para mí el precio de entrada es por debajo de los 94, podría ser en el precio actual inclusive, pero tampoco estoy recomendando comprar, ok, aquí es cada quien puede decidir lo que guste hacer. Y como les menciono, ha incrementado lo que ha sido el interés en longs, pero no ha incrementado el interés en compra. El interés de compra es el que tenemos aquí, este gráfico que tenemos por la parte de en medio, es lo que nosotros definimos como interés en Bitcoin, y vemos que el interés es bastante bajo, o podríamos catalogarlo como interés neutral, ok. Hemos visto que ha estado inclusive un poco más bajo ese interés, y cuando ha estado muy bajo suele tener recuperaciones que, bueno, en este último punto no lo tuvo, pero si nos pasamos buscando el pasado, vemos que cuando hay interés bajo el precio continúa subiendo, y cuando el interés incrementa demasiado el precio comienza a retroceder. Esto también ya lo hemos visto, y el precio hace movimientos bajistas. Hoy vemos un interés neutral
neutral, por lo mismo que vuelvo a repetir ya varias veces, por las fechas en las que nos encontramos. Pero aún así, lo que está incrementando son las oposiciones en long, después de haber varios días en los que no había interés en el precio, o más bien de operar en futuros. Vemos en un gráfico diario en este punto para actualizar, y también notamos que el interés ha incrementado lo que ha sido el día de hoy, pero como tal no hay tanto interés en vender o en comprar. Bueno, este tipo de gráficos podríamos analizarlo más a profundidad, pero podríamos hacerlo en otro video. Por ahora es simplemente cuestión de analizar eso. El mercado está muy neutral, lo que es el volumen de futuros por la parte de arriba es la más grande, lo podemos ver aquí, cerca de 10 billones en apalancamiento, que alcanza hasta los 107,000, 108,000 dólares. Es decir, que si Bitcoin de repente comienza a subir y a subir como loco, como ya lo conocemos, y se dispara desde los 94 hasta los 108,000 dólares, podría ir a liquidar inclusive más de 10 billones en futuros o 10 billones de dólares en apalancamiento en short. En cambio, si el precio continúa cayendo, alcanzando los 91, 92 o inclusive que se vaya hasta los 86,000 dólares, el mercado apenas sí liquidaría cerca de 4 o inclusive hasta 5 billones. Es decir, es menos de la mitad de lo que podría liquidarse por la parte de arriba, por lo cual por la parte de abajo ya no hay tanto interés de que Bitcoin caiga. Yo sé que muchos están esperando que haga eso Bitcoin, que caiga y se desplome, que porque allí está el soporte, que porque ahí lo soñaron. Bueno, estamos viendo que no hay tanto interés, ya ha sido liquidado el mercado masivamente en estos últimos movimientos, liquidaron longs masivamente y los que están reinando ahorita son los shorts, por lo cual son los siguientes otra vez a que les toque. Y como vuelvo a repetir, simplemente podría existir un movimiento para asustarlos o para emocionar a los shorts, es decir, para que vuelvan a sobreapalancarse hacia la baja, y ahí es donde va a comenzar la liquidación masiva de shorts. Así que mucho ojo, yo en este punto yo creería que ya no es hora de operar shorts. De hecho, desde hace ya unos cuantos días ya no es momento de operar shorts, y lo que se están abriendo actualmente son las posibilidades de incorporarse al alza en el mercado. Podemos ver aquí por ejemplo las compañías de ETFs. Estas compañías, como vemos, el 26 se generaron compras, pero también el 27 volvieron a generarse ventas. Aún así sigue dominando las compras en este punto, las compañías de ETFs no están vendiendo tanto, y podemos notar que por ejemplo BlackRock sigue comprando y no para, ok, ya tiene más de medio millón comprado, llegando a los 550,000, inclusive por encima de 550,000 bitcoins en su posición. Esto lo voy a continuar actualizando en el canal de Telegram. Les recuerdo, en la descripción están todos los enlaces que considero que son importantes para ustedes, pero yo así lo dejo de claro en un gráfico diario. No hay una entrada o un patrón de entrada establecido como tal en esta temporalidad, pero muy probablemente para cuando dé el patrón de entrada el precio de Bitcoin ya esté por encima de los 95,000 dólares. Y en un gráfico de 4 horas el día de ayer estaba pareciendo dar una entrada alcista, lo cual podría retrasarse después de generar un último movimiento de liquidación y a partir de ese punto sí moverse al alza, ok. Esta flecha entonces lo recorreríamos un poquito para acá, tomando en cuenta que si va a liquidar llegaría como máximo cerca de los 91,500, y posterior a eso debería de ir a romper lo que es la resistencia por encima de los 100,000 dólares, ok. Mucho ojo con eso. Yo en este punto simplemente actualizo esto y sería todo, ¿vale? Espero que la información les sea de utilidad. Si es así, recuerden dejar su like, compartir el video si creen que es necesario, o si a alguna persona más le puede interesar. Te dejo este video aquí para que vayas a checarlo, y sin más nos estamos escuchando a la próxima.